Mi nombre es Pedro Gofré y en este video realizaré una presentación efectiva para el ramo de Taller Expresión Oral 2 de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hoy hablaré de las redes sociales y abarcaré esta desde tres temáticas o conceptos clave que son la conectividad, la dependencia y los abusos. Cuando nosotros escuchamos hablar de red social, se nos vienen a la cabeza las típicas: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, etc. Pero sin embargo la idea de red social es mucho más antigua. De hecho, la psicología hace muchos años, a finales del siglo XIX, utilizaba este término como las interacciones entre individuos, grupos, organizaciones o incluso de sociedades enteras. Hoy en día la red social la vemos sobre todo como algo del internet y es verdad que existen varias ventajas y desventajas que han traído estas redes sociales, pero hoy nos queremos centrar principalmente en los tres conceptos claves que les mencioné al principio para así crearnos un panorama general de lo que son las redes sociales hoy en pleno 2019. En primer lugar, la conectividad. Como mencioné antes, el concepto de red social viene ya de finales del siglo XIX y hace referencia a interacciones entre grupos, personas o sociedades enteras, que es bastante asertivo con lo que sucede hoy en día. Y ustedes pueden imaginarse todo lo que han cambiado esas interacciones que antes eran totalmente físicas y hoy también ocurren a través de la pantalla. Las redes sociales hoy cuentan con usuarios que hacen referencia a que aproximadamente el 25% del mundo es usuario o forma parte de alguna red social. En otras palabras, yo desde mi teléfono móvil puedo interactuar con uno de cada cuatro personas en el mundo, que es algo que suena impresionante. Esta conectividad entonces ha logrado desarrollarse en línea con lo que las personas han ido necesitando a través del tiempo. Por eso es que nacieron diferentes plataformas, como plataformas de entretención que son las de streaming, la de Netflix, Spotify, también otras de información como lo son Pinterest, páginas de recetas, etc. Y finalmente las más famosas, que son las de interacciones sociales o laborales, que son LinkedIn, Instagram, etc. Por esto que hoy en día hemos llegado a formalidades detrás de las redes sociales. Por ejemplo, mi centro de alumnos de ingeniería comercial se manifiesta a través de su página de Instagram, siendo este el método oficial de comunicación. También, por ejemplo, en ramos como estadística, tenemos clases que son a través de YouTube, de videos subidos y tutoriales que nosotros tenemos que ver para luego ser evaluados online. Entonces queda evidenciado que independiente de las desventajas o desventajas que ha traído las redes sociales, la conectividad que tenemos hoy en día a través de redes sociales es una que no tiene precedente y que sigue en crecimiento. En segundo lugar, llegamos a la dependencia. Y este es un tema importante, ya que hoy en día hay miles de personas que están enganchadas en Facebook esperando a ver quién les puso like, quién les puso cierta reacción, y en el fondo esperando a tener cierta cantidad de likes para yo sentirme bien o mal, para yo ver si es que mi autoestima sube o baja. Y esta es una autoestima falsa, por decirlo así, creada sobre piel de barro, porque yo dejo mi autoestima o mis sentimientos bajo el control de otra persona. Es decir, le estamos dando en cierto punto el poder a los demás de cómo yo me siento. Y esto no lo digo solamente desde el punto de la autoestima, sino también a nivel de las relaciones, porque las relaciones antiguamente siempre solían ser físicas. Y luego con los diferentes métodos de transmitir mensajes, estas fueron cambiando. Y empezaron las cartas, luego los teléfonos fijos, luego los teléfonos móviles, hasta lo que conocemos hoy en día, que ya con los smartphones tenemos literalmente otro tipo de relaciones. Por ejemplo, un dato es que se estima que los adultos pasan entre 20 y 28 horas conectados a las redes sociales, y esto en una semana. Y en esta semana tienen 275 conexiones o interacciones con otras personas. Sin embargo, de estos, solo el 11% dice que a estas personas con las que se conectan en redes sociales las ve en la vida real, lo que parece algo impactante, porque no sé si de verdad estamos teniendo interacciones o relaciones de verdad o solamente a través de la pantalla, que me deja la pregunta de qué sirve toda esta conectividad de la que se habla si estamos cambiando todas las conexiones físicas que solíamos tener por conexiones quizás más falsas o digitalizadas. Y esto me lleva finalmente al tercer tema, que son los abusos. El crecimiento de redes sociales trajo consigo el aumento de personas que suelen abusar del sistema, y en este caso que abusan de esta herramienta. Y esto yo creo que viene en dos formas. La primera son los abusos personales,
por ejemplo, yo abuso y yo genero dependencias, como lo mencionaba en el punto anterior, y existe otro método de abuso, otro tipo de abusos, que son los que abusan de la gente, del resto, a través de las redes sociales. Estos dos, o sea, este último abuso es el que quiero hacer referencia, y es que las redes sociales permitieron crear un cierto muro entre dos personas que interactúan. Entonces la gente que suele abusar aprovecha este muro para realizar sus acciones vandálicas, por ejemplo, y estar cubiertos por este muro que son las redes sociales, en las que asumen que tendrán menos consecuencias. Y de estos existen también dos tipos. Los primeros son aquellos que roban a través de redes sociales. Estos robos pueden ser robos de información, de datos personales, cuentas bancarias, que son las típicas estafas, números de seguridad social, o incluso los robos de identidad, que son cuando una persona crea un perfil falso y se hace pasar por una persona para conseguir cierta información de quizás amigos de la cuenta que está implantando, etcétera. Y el segundo tipo diría yo que son los abusos de acosadores, por decirlo así, o abusadores, que eso me hace mucho sentido con el ciberbullying. El bullying es algo que ocurre en casi todas las escuelas del mundo y ocurre sobre todo hoy en día en las redes sociales, ya que los niños o las personas que quieren hacer sentir a otra persona mal tienen la facilidad de solamente poder tipearlo en el computador y atacar a otra persona sin asumir las consecuencias que existían si estas fueran físicas, agresiones físicas. Y es importante recalcar que estos abusos van a seguir ocurriendo en medida que las redes sociales sigan masificándose y sigan significando una parte importante de nuestras vidas, porque en el fondo todos hemos dejado de entrar en cierto punto las redes sociales a nuestras vidas. Y esto me deja con una pregunta: si son las redes sociales de verdad un instrumento de conectividad, o quizás son redes que nos dejan atrapados en la peor faceta de nosotros mismos. Los dejo con esta pregunta y los incito a pensar hasta qué punto ustedes dejaron que las redes sociales tomen parte de sus vidas. Muchas gracias, este fue el video.